como un grano de mostaza. Eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. Eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. 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 Si tuvieras fe como un grano de mostaza. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. Eso lo dice el Señor. Se oiga. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, Eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. 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 Se mueven las montañas, se mueven, se mueven. A ver, Se mueven las montañas, se mueven, se mueven. 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 Sé como un grano de mostaza. Eso lo dice el Señor. si tuvieras fe como un grano de mostaza, Eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. 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 Esa montaña se moverá. Se moverán las montañas, se mueven, se mueven. Se moverán las montañas, se mueven, se mueven. Se moverán las montañas, se mueven, se mueven. Se moverán las montañas, se mueven, se moverán. Aleluya. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, tú harías muchas cosas, como decirle a la montaña que se mueva y se mueve. Entonces la palabra clave en esta noche es la fe. Aleluya. Bienvenidos todos a esta segunda sección, la clase número 2 de la epístola a los Santiagos de Santiago. Aleluya. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Muy bien, pues hoy estamos finalizando la segunda sección, o sea, el segundo capítulo del libro de Santiago. Ya dimos la primera sección, o sea, el primer capítulo, y hoy terminaremos el segundo capítulo, y hoy vamos a estar hablando de el capítulo 2, versos del 14 al 26, bajo el tema la fe y las obras. Como dije, la fe y las obras. Así que vamos a ver cómo guardan relación una cosa con la otra.
la fe y las obras. Las dos son importantes, ¿no? Pero una se va a dar a demostrar cuando otra se ponga en práctica. ¿Me entienden? ¿Me entienden el truco? O la matemática. Habrá una que cuando usted la ponga en práctica se va a decir que tiene la otra. ¿Sí? Ok, y estoy hablando de qué? De la fe y de las obras. Bienvenido a los hermanos que están escuchándonos allá en sus casas. Vamos a estar leyendo el libro de Santiago, capítulo 2, del 14 al 26. ¿Están listos? ¿Están listos para comenzar? Sí. Muy bien. Vamos entonces a iniciar con este versículo de la palabra del Señor en Santiago 2:17, uno de los versículos que hoy vamos a estar abarcando, que dice: la fe por sí sola es insuficiente. La fe sin obra está muerta y es inútil. En otras palabras, yo quiero que usted repita conmigo: la fe sin obra está muerta. ¿Cómo? La fe sin obra está muerta. La fe sin obra es muerta. Versículo 17 del libro de Santiago, capítulo 2. Siendo así y entendiendo esta teoría, podemos iniciar, ¿verdad?, en este día con la lección de hoy. La fe y las obras. Dice la primera nota, y todos lo tienen en sus papeles. Dice: esta es la parte de la epístola de Santiago que ha despertado mayores controversias. Sin embargo, creemos que las enseñanzas del apóstol Pablo coinciden exactamente con las de Santiago. Así que si usted estudia el libro de Santiago, usted va a encontrar mucha teología y muchas cosas muy comunes que también Pablo compartió en sus cartas. ¿Sí? ¿Me siguen? O sea que ellos dos estaban muy sincronizados en ideas y compartían los mismos conocimientos. Dice la nota: en definitiva, que la verdadera fe siempre produce obras buenas. Como dije, la verdadera fe, ¿qué produce? Obras buenas. O sea que si hay verdadera fe, por ende va a haber ¿qué? Buenas obras o obras buenas. Romanos 6:18 dice: y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. O sea que todo aquel que entregó su corazón a Jesucristo y ya fue libertado del pecado, por ende, automáticamente ya se convierte ¿en qué? En un siervo de la justicia para poner en práctica las obras a las que la palabra nos ha llamado a desempeñar. ¿Sí me están entendiendo? A consecuencia de una cosa viene la otra. Consecuencia de la fe ha de venir el producto, que es las obras. O sea, la fe sin obra es muerta. Alguien no puede decir tengo fe cuando no se ve la obra en acción. ¿Sí me está? La fe tal no existe, es muerta. Entonces una gente no puede tener fe y no tener obra. No, si tiene fe, tiene que mostrar obras a consecuencia de la fe que tiene. Esa es la matemática que hoy vamos a estar aprendiendo. Y cuando yo digo matemática es porque si 2 más 2 son 4, hay un resultado, ¿verdad? No hay de otra. Así que esta es la regla del día de hoy. Fe sin obra es muerta. O sea, fe más obra, entonces sí hay, ¿verdad?, testimonio de que hay fe. ¿Me están entendiendo? La diferencia entre las enseñanzas de Pablo y este texto de Santiago es de carácter terminológico, no semántico. La diferencia en terminología demuestra que la carta de Santiago fue redactada muy temprano,
muy temprano quiere decir quizás hasta antes que Pablo, ¿no? Y el vocabulario, a pesar de que era diferente, en síntesis era prácticamente el mismo. ¿Sí? ¿Me siguen? Así que, ¿se entendió eso? Y dice, y termina la nota, antes de que se produjera la controversia con los judaizantes. O sea que hay que leer otra vez. La carta de Santiago fue redactada muy temprano, antes de que se produjera la controversia con los judaizantes. ¿Qué es un poquito ahí, pastor? Controversia con los judaizantes. ¿Se acuerda que había una división en la iglesia primitiva? Los judíos, que eran judíos, querían que los gentiles, o sea, los que no eran judíos, que se habían convertido al Señor, practicaran prácticamente cosas que eran mandatorias para los judíos, no exactamente para los gentiles, como por ejemplo la circuncisión era uno de los puntos de debates. Entonces, ahí en esos puntos de debates, Pablo tuvo que intervenir y poner, ¿verdad? Tranquilizar a los judaizantes porque estaban trayendo confusión y problemas, división también, porque querían que los no judíos o gentiles se practicaran, mejor dicho, el cristianismo a través de lo que ellos entendían que eran leyes que eran escritas específicamente para los judíos, como la circuncisión. Y Pedro también ahí le da el testimonio del centurión. Exactamente. Santiago. Entonces, esta discusión de la diferencia entre Santiago y Pablo sucedió antes de esta controversia de los judaizantes, ¿no? Es por eso que creemos que Santiago no está diciendo que el hombre se pueda justificar por sus obras buenas, ¿me entienden? Sino, antes bien, que la verdadera fe no es simplemente una aceptación intelectual de unas verdades. ¿Cómo? ¿Entendieron esto? O sea, la verdadera fe no es simplemente tú saber algo intelectualmente, sino es que después que tú sabes lo que tienes que saber, actuar bajo lo que aprendiste y poner en práctica lo que aprendiste. ¿Sí? Hay muchos que dicen, yo tengo fe, y yo he escuchado en mi país gente decir, si yo tengo fe en un palo, ya yo tengo fe. Ajá, y la fe ha de ser tenerla en un palo. No, la fe en Dios es la fe que va a producir, por ende, cosas como las obras buenas. Así que el que diga tengo fe, simplemente, o sea un palo, o sea lo que sea, y no a Dios, está distorsionando el concepto de la fe. ¿No? Para no hablar de vírgenes, de imágenes, de un sinnúmero de cosas, que no es Dios. Pastor, del Dharma y del Karma, que también es controversial. A todo lo que sea que no sea Dios, Y muchos la le fe. tienen fe a Buda. Bueno, entonces esa fe es una fe vana, una fe muerta. ¿Me siguen? Entonces, dice la nota, y continúa, sino que la fe real produce siempre, ¿cómo? La fe real produce siempre y sin excepción obras buenas y dignas. Como dije, la fe, por ende, produce ¿qué? Siempre, no algunas veces, no, siempre obras buenas y dignas. Y sigue diciendo, la fe verdadera nos mueve a andar por los mandamientos del Señor, que son las buenas obras por excelencia. ¿Siguen? Como dije, la fe verdadera, el que tiene fe verdadera, no a un palo, no a cualquier otra cosa que no sea Dios, mueve a esa persona a andar por los mandamientos del Señor, ¿verdad? Y por ende va a mostrar esas buenas obras. ¿Me siguen? Hasta ahí estamos bien. Esta es solamente la introducción
Así que, ¿cuánto tienen fe? Pero fe verdadera. ¿Fe en quién? En Dios. Fe en Cristo Jesús, nuestro Salvador. A más nadie. Entonces, si tú tienes esa verdadera fe, eso te va a mover a producir algo. A andar como, primero, en una obediencia que es producto de la fe que tú dices tener, puesta en práctica, en obediencia, y eso te va a producir las buenas obras por excelencia. ¿Me sigue? ¿Me sigue? Pero la fe como simple conocimiento de verdades divinas es tan muerta que los propios demonios creen, pero tiemblan. Y tiembla también. Creen, pero tiemblan. Vamos a parar ahí. Los demonios creen, pero lo único que hacen es temblar. Más nada. Ellos saben que Dios es Dios. Ellos saben que Jesús existe. Pero ellos tiemblan porque ellos saben que Dios es real, pero no están dispuestos a, ¿verdad?, a sujetarse, a someterse a esa fe de obedecer y aceptar lo que es Dios y la obra de Jesús. ¿Sí me entienden? El galatero ahí dice, ¿por qué viene a perturbarme antes de tiempo? Sí. Acuérdense que hay que levantar las manos. Ok, entonces, ¿verdad? Los demonios creen y tiemblan. Santiago 2:19 lo dice. Y aquí dice que literalmente el griego, la palabra frisco, ¿verdad?, es que ellos se estremecen de espanto. Pero más nada, se estremecen de espanto. Ahora, ellos creen, pero tiemblan. Ahora, ¿tú crees? ¿Tienes fe? Y obedeces a Jesús. Y obedeces su palabra. Entonces, tiene que haber obras que comprueben que eso está pasando en tu vida. Me siguen. Así que por cuanto saben que Dios existe, y estamos hablando de los demonios, Marcos 1:24 y Santiago 2:19 lo describen así, ¿verdad? ¿Qué? Que también los demonios creen y tiemblan. El mismo Satanás cree, pero no está sujeto. Él sabe quién es Dios. Él sabe, ¿verdad? Bueno, ¿de dónde viene él? Del cielo. Fue destronado de los cielos, ¿verdad? Porque él quería hacerse Dios. Pero él sabe quién es Dios, pero no se sujetó. Habrán cristianos que dicen tener fe, pero no se sujetan a lo que la fe en sí mismo promulga ser y que su vida refleje con sus obras esa fe que dice tener. ¿Cómo? ¿Sí? ¿No? ¿Maybe? ¿Amén? Ok. Así que el mero conocimiento de una verdad de fe, por grande que sea, no basta para gozar de la salvación eterna. Como dije, el mero conocimiento de lo que es la fe. O sea, yo conozco que hay Dios, yo conozco, pero la fe no está puesta en práctica en mi vida porque no me someto, no me sujeto, no obedezco, no vivo la vida que tengo que vivir y por ende, entonces, mi vida, mi fe que yo promulgo es fe muerta. ¿Cómo dije? Es fe muerta. Y por ende, eso no me va a llevar a ninguna salvación, porque la salvación se obtiene ¿cómo? Por la fe verdadera, ¿en quién? Creyendo en Él y luego obedeciéndole. Y luego eso va a producir obras buenas. Pregúntale a tu al vecino que está a tu lado, ¿será que tus obras son buenas y dan testimonio de la fe genuina en Dios? ¿Cómo? Sí, Señor. Ahora podemos entrar en Santiago, ¿verdad? Capítulo 2, verso 14, y es el primer verso que vamos a estar analizando en este día. En sus casas, Santiago, capítulo 2, y iniciamos con el verso 14. Vamos de 1 o 2 o 3 versículos juntos al mismo tiempo para ir analizando la lección de este día. Amén.
la fe y las obras. ¿Cómo dije? ¿Cómo dije? La fe y las obras. ¿Qué tiene que ver una con la otra? Vamos a verlo en este día. Dice así Santiago, dice así, verso 14, hermanos míos. ¿Cómo? Hermanos míos, o sea, hermanos míos. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Cómo? Vamos otra vez a analizar esto. ¿A quién le está escribiendo el apóstol Santiago? A los hermanos, porque como dice aquí, hermanos míos. Y hoy podemos decir a ustedes, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice de su boca, tener fe, pero no tiene fe? ¿Por qué? Porque no tiene obras. ¿Podrá esa fe que él dice salvarle? No, si no tiene obra, no. ¿Ah? No. Bueno, vamos a ver entonces la primera pregunta. ¿Cuál es la clase de fe que no puede salvar? La fe que no tiene obras. A ver. ¿Qué dice usted? ¿Cuál es la fe que no puede salvar a nadie? La que no tiene obras. La que no obra, o no tiene obra, o la que no obra por amor. Espérese. Usted va a entender ahora por qué la palabra obra por amor. Sí. ¿Por qué? Porque Gálatas 5:6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Y me paro ahí para reforzar lo que estuvimos hablando ahorita de el conflicto que había, ¿verdad?, con los judaístas que defendían el judaísmo y querían que los gentiles también, ¿verdad?, sean circuncidados igual que ellos. Pero aquí Gálatas dice que porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión tampoco, sino que la fe que ora por el amor. También Gálatas 6:15 hace esa referencia. Así que, ¿qué es lo más importante entonces? ¿La circuncisión? No. La fe que obra por amor. Por eso la respuesta a la pregunta anterior fue, habla de esa obra de amor. Seguimos. Preguntas. ¿Vamos bien? ¿Cuál es la fe que hay que tener? La fe que obra ¿cómo? ¿A través de quién? Del amor de Cristo Jesús. Amén. Ahora podemos ir al 15 al 17. Dice así, Santiago 2, 15 al 17, para ir avanzando. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento. ¿Cómo? Ok, vuelvo a leer. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, ¿cuál es la discusión? Dice y no. Tú estás dejando el no. ¿Dónde dice no? Esta es la Reina y Valera. Y no tienen el alimento. Bueno, es otra versión. Es otra versión. Vamos a leer la Reina y Valera. Dice, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, está haciendo lo mismo que tú estás tratando de decir, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Nada en absoluto. ¿De qué aprovecha? No, ahí hace falta la obra. ¿Tú tienes la Reina y Valera? Ok. Está diciendo prácticamente lo mismo. Hay un hermano en necesidad. ¿Cómo? Y se presenta. Y usted, quizás teniendo la posibilidad,
de suplirle o ayudarle en lo que necesite. Y aquí está hablando de desnudez. No quiere decir que andaban en cuero, pero tenían necesidad de ropa, ¿no? Y también tenían necesidad de alimento. Pero ¿qué tú le dices? Vete en paz, no te preocupes. Señor provea. Sigue por ahí. Pero no le resolviste, no le ayudaste, ¿no? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿De qué aprovecha esa fe que tú tienes y esa, ¿no? ¿Me están siguiendo? Sí, no te preocupes. Sí, no es lo mismo. Y por eso me gusta el Ejército de Salvación. El concepto de William Booth era, hay que predicar el Evangelio. ¿Cómo? Hay que predicar el Evangelio. Pero no le vamos a predicar a la gente con el estómago vacío, porque no me van a oír, no me van a entender. Vamos primero a alimentarle el estómago, ¿verdad? Entonces después le podemos predicar y van a entender y van, ¿verdad? Van a ver no solamente el mensaje, pero van a ver la obra y la fe puesta en práctica. ¿Sí me sigue? Ahora, si un hermano o una hermana están desnudos, o sea, no tienen ropas y tienen la necesidad del mantenimiento de cada día, o sea, de la comida de cada día, y alguno de vosotros dice, id en paz, calentados, ¿con qué? Si no tiene ropa, no tiene abrigo, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Y dice el 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Eso está explicado ya, ¿verdad que sí? Pero vamos a ver qué dice el comentario y qué dice la clase del día de hoy. C.S. Lewis, es un personaje, dijo que la fe y las obras son como las dos hojas de una tijera. ¿Cómo? La fe y las obras son como las dos hojas de una tijera. Ambas son necesarias. Una tijera con una sola hoja no corta. ¿Verdad que no? No hace el trabajo de tijera. Las dos unidas hacen el trabajo que hace una tijera. ¿Verdad? Ambas son necesarias. Sin embargo, no son iguales. Lo crucial es la manera en que se relacionan. La fe es el fundamento de las obras. ¿Se entendieron? Sí. Una tijera está compuesta de dos navajas, que las dos juntas, ¿verdad?, hacen el trabajo de cortar. Una sola hoja no va a hacer el trabajo de una tijera. Podrá cortar o podrá apoyar, pero no va a ser el corte correcto que hace una tijera, ¿verdad que no? ¿Verdad? La fe es fundamental, pero la fe y la obra van juntas para trabajar unísona y dar un resultado. Ahora vamos a la pregunta del versículo 15 al 17 que acabamos de leer. ¿Qué es la fe sin obras? De acuerdo a Santiago 2:20 y el 26 y No es nada. lo que acabamos de leer. A ver, ¿qué me dice? No es nada. ¿Cómo? Es muerta. Es la falta de obras la cual revela una vida que no ha sido cambiada o un corazón espiritualmente muerto. Exactamente lo mismo que ustedes están diciendo, pero con palabras más completas y una definición más grande de lo que estamos hablando. ¿Qué es la fe sin obra? Es la falta de obras de alguien, ¿verdad?, el cual revela una vida que no ha sido cambiada. ¿Por qué? Porque la fe que dice tener no está funcionando en su vida, en su ser, ¿verdad? O un corazón que espiritualmente está muerto. Porque la fe sin obra es ¿qué? Es muerta. Aleluya. Preguntas. No, y dice el 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Amén. Para allá vamos. Pero, ¿me están entendiendo ahora? Estas son de las cosas que trabajan juntas, que trabajan unísonas, que una no puede trabajar sin la otra, ¿verdad? Y a mí me gusta poner este ejemplo. Es como un pájaro para volar necesita dos alas.
Con una sola no va a poder volar. No. Así que la fe sola, sin obra, no va a poder funcionar, no va a poder caminar. O las obras sin fe, tampoco. ¿Porque qué? Ajá, no es por obra para que nadie se gloríe. Usted ve cómo las cosas se tejen la una a la otra. Preguntas. Seguimos entonces con el versículo 18 que dice así. Pero alguno dirá, oigan bien, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Espérate, aquí hay una disputa. Ven aquí, hermano Juan. Es una forma de Ven aquí, hermana Daisy. Párese aquí. es una forma de razonar el argumento. No. Es una forma de Aquí estamos en razonar otra el cosa. argumento. Aquí no estamos hablando de Usted más dice que usted Estamos tiene hablando- fe. Ajá. Y usted dice que usted tiene obra. ¿Verdad? Ahora, muéstrame tu fe Sin tus obras. sin tus obras, porque tú no tienes obra, tú nada más tienes fe. También está ciega. Y tú vas a decir, yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Cuál de los dos está correcto? Ninguno, porque tenemos los dos que tener fe y obra los dos. No, pero la segunda parte es la correcta. Pero tú estás mostrando tus obras. Sí. Sí, dale. Así que por tus obras que tú estás mostrando, Está mostrando tú estás la fe. mostrando la fe que Que yo no él tengo. dice tener, que no está mostrando obra. Es un razonamiento. ¿Me están Eso- entendiendo? Eso es un razonamiento que él está ¿Lo haciendo entendieron? acerca ¿Lo del entendieron? argumento. La manifestación de la fe son las obras. Exacto. O sea que por las obras, ella está mostrando su fe. Su fe. Juan tiene solamente fe, pero no tiene obra. Digo que tengo fe, pero no tengo Bueno, ninguna es- fe es- porque no la estoy confirmando con obras. Estamos tratando de interpretar el Sí, versículo. sí. Entonces, ¿qué es más importante? La fe con obras. La obra por la fe. Siéntese. Porque también existe lo opuesto. Espérense. Hay gente que creen que por sus obras van a ganar la salvación. Eso es otro argumento, Ese es otro punto. completamente diferente. Entonces no tienen fe, pero hacen obra, porque ellos entienden que la obra es lo más importante. Porque no interpretaron correctamente estos versos, ¿verdad? Y hay un afán en hacer obras. Pero ¿y lo demás? Y tu fe en Dios, ¿verdad? Tu entrega a Él, tu obediencia, ¿verdad? Sometimiento, etcétera. ¿Dónde está? Tú nada más estás haciendo obra porque tú crees que haciendo la obra vas a obtener el beneficio de la salvación, etcétera. ¿Sí me entiendes? Hermana Yocasta. Una pregunta. Yo entiendo que cuando habla de fe por obras, cuando yo en esto de fe con obras, yo entendía que no se basaba a las obras de solidaridad con hermanos, sino a las obras de fruto por el testimonio que yo tengo que dar por la fe que tengo. Porque, por ejemplo, si yo estoy enferma y tengo fe en que Dios me va a sanar, eso era lo que yo entendía por fe por obra. Yo no tengo que andar un brujo, porque yo tengo fe en que Dios me va a sanar. Pero entonces ahora estoy confundida porque veo como que de las obras que está hablando, de la solidaridad. Amén. Amén. Por ahí vamos, pero vamos a entender más tarde que las obras que se refiere Santiago viene siendo más bien la obediencia a la palabra de Dios que tú has creído por fe. ¿Ok? Pero no te me adelante, que para allá vamos. ¿Ok? Ok. Paso a paso. Me está pidiendo, hermana. Creo yo. Por ejemplo, pongo un ejemplo. Si yo estoy bien enferma, ¿verdad? Y no tengo fe en que Dios me va a sanar, pues entonces ahí, aunque yo ore, aunque yo me porte bien, en que haga lo que Dios quiere que yo haga, pero no creo en esa salvación, no tengo obras tampoco. Permiso, hermano, nos estamos Desviando. desviando Un poquito. Porque si se dan de cuenta, él comenzó diciendo hermanos. Primeramente se está refiriendo a una congregación de creyentes. Entonces después él pone el ejemplo de que muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe sin obras. Entonces ahí también da el ejemplo acerca de que si aparece Yocasti a su casa
y está con frío y tiene hambre, y usted teniendo comida le dice, no, ten mucha fe, vete, que yo tengo mucha fe de que el Señor te va a dar eso, pero usted no le suple, ahí es lo que se está Tú no refiriendo. mostraste tus Que obras. ella estaba en necesidad. Y entonces ahí, a esto es que se refiere esto. Cuando hablamos, por ejemplo, de lo que tú estabas hablando, acerca de la sanidad y cosas así, eso es completamente diferente. Otro punto. Esto, Es que hay una sola fe. sí, está bien, Sí. pero que lo que sucede es que de acuerdo al contexto que se estamos discutiendo, tiene que ver con eso. Por eso es que él da los ejemplos de las personas. Por ejemplo, él dio el ejemplo de que si alguien viene e entonces también, como hizo el pastor que hizo conmigo y con Daisy, la fe de ella se muestra porque ella estaba haciendo obra, pero la mía no, porque yo digo que tengo fe, pero yo no estaba haciendo nada. Pastor, ¿cómo yo puedo entonces poner en una balanza mi fe y mis obras? Vamos para allá porque ahí vamos a terminar. Ahí vamos a terminar. Ok, y mira la pregunta. La próxima pregunta. ¿Qué muestran las obras? La fe, la verdadera fe. Para que vayan entendiendo. ¿Qué muestran las obras? Vamos a ver. La verdadera fe. ¿Qué muestran las obras? El versículo 18 que acabamos de leer. Muestran la existencia de la fe. ¿Sí me entienden? O sea, la obra o las obras van a mostrar que el individuo tiene fe. A ver, hermano. Pero yo conocí un cubano ateo que hacía excelente obra, un hombre buenísimo. Era ateo, ¿no? Pero Bueno. hacía muy buena obra. No le servía de nada, porque Pero la que fe no sin creía- obra es muerta. Pero que él no creía en Dios ni le interesaba creer. Por eso, entonces lo que él estaba haciendo, lo estaba haciendo más bien por servicio Para social glorificarse. o para justificarse o Sentirse para bien. sentirse bien él mismo. Pero nada más, eso no le salvaba, no le hacía, ¿verdad? Una persona salva, etcétera, etcétera, etcétera. Porque no tenía fe, solamente tenía obra. Así que lo opuesto también es negativo. Dígame, hermano. Sí, yo lo que quería decirle es que está hablando específicamente a creyentes. Amén. ¿Entiendes? Entonces, si vamos a comparar una persona con otra, ya no salimos de eso. Ajá. Porque el creyente está supuesto a hacer esto: la fe con la obra. Sí. Ok. Ahora, el versículo 18 nos trae una segunda pregunta. La fe siempre implica la existencia de obras. Sí. ¿Qué dice usted? Sí. La fe siempre implica Sí. la existencia de obras. Sí. No necesariamente. No necesariamente. Ah, y usted va a decir, pero ¿cómo es eso? Bueno, como acabamos de decir, hay personas que solamente tienen fe, pero no tienen las obras. Eso es lo que está diciendo esta pregunta. Pero, ¿verdad? pastor, permiso, la confirmación de mi fe es las obras. So, esa contestación yo no estoy de acuerdo con ella. Porque siempre van a haber obras si hay fe. Obras buenas. Y nuevamente volviendo a que estamos hablando de cristianos. Lo que él está haciendo es dándole instrucciones acerca de cómo es que ellos tienen que comportarse. Porque entonces, como dijo el Señor Jesucristo, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Entonces, lo segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si mi hermano viene, entonces dice, yo puedo implicar la existencia de mi fe sin obra. Si mi hermano viene y viene y me toca la puerta, hermano, tengo hambre, no tengo comida. Te voy a explicar qué es lo que se refiere a la pregunta. Hay personas, como ya leímos en el versículo anterior, que dicen tener fe, pero no tienen obra. Entonces, pero todos tenemos fe, pastor, porque cuando usted pone ese switch y le da para arriba, usted tiene fe que va a prender la luz. Todas las personas tienen fe, todas las personas. Ahora, fe en Dios. estamos hablando de la fe Amén. verdadera, la Sí. fe correcta. Sí. Podrán algunos, como el cubano que mencionó la hermana, tener una fe de ellos y eso lo impulsa a hacer un tipo de obra. Pero no es la fe a la que estamos hablando, la fe a Dios de someternos, de obedecerle y de hacer, La cual es ¿verdad? producida por Lo el amor que que le tenemos a Cristo. exactamente. Por ende, el que
dice tener esa fe genuina, va a producir obras. Pero hay quienes dicen tener la fe, pero lo dicen, pero no lo demuestran Sí, pero ahí no hay con fe. sus hechos, pero lo dicen que tienen fe, pero no hay ninguna obra. fe. Vamos a ver antes de ir a controversia, ¿qué aprendemos del personaje de Abraham? ¿Verdad? Ajá. Dios tentó o probó a Abraham, es decir, puso a prueba la demostración de su fe. No para satisfacción de Dios, que lo sabía bien, él sabía quién era Abraham, sino para la de los hombres, o testimonios, testimonio. Y para entender eso, habrá que leer Hebreos 11, 17 al 19, que creo que lo tengo aquí, que dice de la siguiente manera. Por la fe, Abraham. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la fe, o sea, él tenía fe. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció. Ahora, ¿ofreció por qué? Porque tenía fe. Pero ¿por qué él ofreció a su hijo? Porque Dios se lo pidió y él quiso ser obediente. A pesar de que él se pudo haber preguntado, pero ven acá, y Dios no me dijo que de mí saldrá una descendencia, y ahora que tengo el único hijo, ahora me lo está pidiendo. Pero esa es la razón por la cual Abraham concedió a lo que Dios le requisitó. Pero Abraham, porque él sabía que Dios le había hecho una promesa. Exacto. Y el hijo no iba a morir. él pensó a lo mejor, bueno, quién sabe, Dios lo resucita, pero yo, mi fe en él es obedecerlo. Así que yo voy a tomar la acción de obedecerlo, aunque se vean rotos mis esperanzas y mis sueños de yo tener una descendencia como él me la prometió. Y bastó solamente que él cogiera el cuchillo y hiciera los preparativos. Cuando vino un ángel y lo paró. Espera, no mate a tu hijo. Dios quería probar su fe. Sí me entienden. Así que por esa actitud, ¿verdad?, que ofreció a Isaac, el que había recibido la promesa, ofrecía él a su unigénito. Habiendo entonces dicho, en Isaac te será llamada descendencia. 19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, en el caso de que él matara a su hijo, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Sí me entienden? Ahora, ¿cuál fue el punto más importante? Que él mostró su fe con la obra. ¿Cuál fue? La obediencia a lo que Dios le había dicho. ¿Sí me están entendiendo? Ahora te estamos entendiendo. Pero no fue una obediencia ciega, porque él sabía por qué lo estaba Pero haciendo. esa es su fe. Porque Dios le había hecho una promesa a él. Él sabía que si él lo ofrecía, él tenía fe en Dios, de que Dios lo podía resucitar. Lo podía levantar aquí de entre los muertos. Ajá. Pero la actitud fue... Ese texto que está ahí es la primera profecía acerca de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Exacto. Pero el punto aquí es que la obra a la que nos estamos refiriendo es que es la obediencia. Así es que cuando usted no se somete, usted dice que tiene fe, pero no se somete a la palabra de Dios, su fe es vana, es muerta, porque usted no está sometido a la obediencia que Dios quiere que usted viva y se someta. ¿Ahora me están entendiendo? Ok, seguimos entonces. Ahora me dice Alto, párate ahí, vamos a analizar. ¿Será que tú dices tener fe, pero que no la demuestras con tus obras? Pregúntale al que está a tu lado. ¿Será que tú dices tener fe, pero no la demuestras con tus obras? O sea, ahora no haga lo contrario, no trate de demostrar obras para decir que tienes fe. Es lo contrario. Prueba, muestra de tu fe, van a haber obras. ¿Me siguen entendiendo? Espérese. Una a una. Dígame. ¿Usted se fue de acá para acá atrás? No, yo voy en orden. Así que quizás lo pusieron
Lo clipearon en el orden incorrecto. Porque lo Ok. último la hoja que dice. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Hermano Pablo. Oh, no, yo lo que iba a hacer un comentario. acerca Ok. del pulpo. Hermana Yocasti. Ya usted respondió a mi pregunta. Bueno, la clase se la respondió. Entonces, pero para que todos podamos ver lo que el pastor explicó ahora al final. O sea, las obras no es que yo te deba el plato de comida. La buena obra y la fe es diferente. Hay una sola fe y esa fe tiene una rama que tú la aplicas a diferentes cosas, pero según la clase lo acaba de explicar, las obras de la fe es la obediencia. Ok. Esa es la obra, porque Abraham, por obediencia, iba a llevar a su hijo, él sabía en quién tenía su fe. Él tenía fe, fue obediente. Por su obediente, él iba a llevar a su hijo a sacrificio. La pregunta que hizo el pastor estaba bien, no necesariamente. Y lo podemos ver después. Vamos a discutir eso después. Vamos a seguir entonces con el 19 y el 20. Versículo 19 y 20. Dice el versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Otra vez volvimos a los demonios, ¿verdad? Que los demonios creen, o sea, y tiemblan. Pero más nada, no se someten, están, ¿verdad? En su condición de demonios, porque fueron despojados del cielo en desobediencia, no en obediencia. ¿Sí me siguen? Ok, vamos a ver qué aprendemos de estos dos versículos. Santiago compara ciertamente la fe sin obras, virtudes y buenas obras con la fe de los demonios. ¿De qué manera? Vamos a ver qué dice esta pregunta. ¿A qué clase de fe está refiriéndose Santiago? Y estamos hablando de los versículos 19 y 20. También Marcos, según dice aquí la lección, capítulo 1, 23 y 24, capítulo 3, 11 y 5, 7, hablan de esta referencia de que los demonios creen y tiemblan. Más nada. O sea, cuando usted cree, ¿qué es lo que tiene que hacer cuando usted cree? Obedecer. Someterse, ¿verdad? Entregar su vida a Cristo, recibirle como Salvador, porque ya usted creyó en Él, y entonces obedecer. Ellos creen, pero no hacen más nada más que temblar. ¿Será que la fe de algunos de nosotros solamente tiembla? Y no se somete a la obediencia para entonces producir las obras a las que Dios nos llamó. Vamos a ver la pregunta. ¿A qué clase de fe se está refiriéndose Santiago? ¿Quién dice? ¿Quién sabe? Es que no lo leí. A la fe o conocimiento sin acción o efecto. ¿Me sigue? Hay una fe, ¿verdad? Que alguno dice tener porque tiene un conocimiento. Pero ese conocimiento no lo lleva a ninguna acción. O sea, el conocimiento no produjo un efecto de cambio en su vida. Yo sé la cosa por teoría, pero no la aplico, no la practico. ¿Le llamará a eso usted fe? No. Y ahí aplico otra vez. Esa fe que usted dice, como no está mostrando obra, esa fe no existe. Esa fe es muerta. Yo entendí ahí que los demonios creen y tiemblan, pero no pueden hacer nada. O sea, No hacen nada. No hacen porque nada, no quieren o sea, someterse a Dios. entonces ellos mismos le dicen ahí en el versículo de Marcos, le dicen, nosotros sabemos que tú eres Jesús, que tú eres Dios. El hijo del Dios Santísimo. Pero más nada. Pero lo que está haciendo Santiago ahí es usando a los demonios como un ejemplo Ajá.
porque ellos saben que Dios existe. Si hay alguien que sabe que Dios existe, es el diablo. El diablo sabe. Claro, Dice el el primero. necio, la palabra dice el necio en su corazón, no hay Dios. Solamente una persona completamente Necio. necia piensa que no hay Dios. Porque si Satanás cree en Dios y los demonios creen en Dios, entonces por eso es que él hace la comparación. Él dice, Ahora, pero él lo que quiere llevar, Santiago quiere llevar a la congregación, a los hermanos, a entender algo, y es que hay un conocimiento que obtenemos, pero que no produce ninguna acción en nosotros, ¿verdad? ¿De qué te vale a ti aprender algo que te va a ayudar a cambiar, que te va a llevar a obtener tu salvación, pero tú no quieres aplicar ese conocimiento? Porque, por ejemplo, ¿cuántos no han oído por ahí? Cristo salva. Solo Cristo salva. Lo saben, tienen el entendimiento, tienen el conocimiento porque lo han escuchado. Pero ellos oyen eso y es oído necio a esa palabra, porque no toman la acción necesaria de que Cristo los salva, ¿no? ¿Verdad? Entonces, aquí pasa igual que con los demonios. Ellos saben la veracidad de la existencia de Dios y de su Hijo Jesucristo, y lo único que hacen es temblar. ¿Será que habrá alguien de nosotros que nada más tiembla ante el conocimiento que se está presentando, pero no actúan? No hacen la obra que se tiene que hacer producto de esa fe puesta en práctica. Ahorita vi una gallera y ahora todos están calladitos. Sigue la nota diciendo, incluso el diablo puede creer que Jesucristo murió, pero eso no significa que él crea que murió por sus pecados de él. Juan Calvino dijo que el conocimiento de Dios no puede relacionar al hombre con Dios. No basta conocer, hay acción que hay que tomar. Tú conoces a Dios ¿cuándo? Cuando te entregas a Él, cuando lo recibes como tu Salvador, cuando tienes un encuentro con Él y entregas tu vida, entonces esa fe que tú tuviste en Él va a producir obras en tu vida que se van a descifrar ahorita, Yocasti, en obediencia a lo que la palabra te dice que te sometas y que hagas. ¿Me siguen? A ver, Rosa, que no ha hablado. No, precisamente un ejemplo de ello es esto que estamos haciendo. De nada nos vale venir aquí a estar escuchando un estudio bíblico si las cosas que nos están mostrando, basado en la palabra, no las aplicamos. Entonces, ahí está nuestra fe y nuestras obras. ¿Entiendes? Amén. Así mismo es. Bueno, dice, una cosa es conocimiento que produce acción y otra es conocimiento que no produce acción o efecto de ese conocimiento. Eso se llama fe. Cuando tú tienes el conocimiento que pones en práctica o en acción, que se van a descifrar como obras buenas. ¿Entendieron? Y cuando se dice que la fe no obra la justicia de Dios, ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo dice? La fe. La fe no obra la justicia de Dios. La fe sin obras. La fe no obra la justicia de Dios, porque aún nosotros, con el conocimiento de nuestra fe, es muy pequeña para entender el pensamiento, el conocimiento de Dios. Abraham le fue contado por justicia. Exacto. Muy bien, estamos un poco tarde, vamos a avanzar un poquito y vamos a leer el 21 al 23, que dice así: no fue justificado por las obras Abraham, y volvemos con Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras
y que la fe se perfeccionó por las obras. Y se cumplió las escrituras que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque obedeció. Porque se tiró al vacío. Confirmó su fe. Se tiró al vacío, Puso en práctica. confiando en que alguna salida le iba a dar Dios. Ahorita leímos que él quizá pensó, bueno, a lo mejor Dios lo resucita después que yo lo mate. Porque su promesa es que No, de él lo van a venir. creía, él lo creía, porque ¿Verdad? había una promesa hecha. Amén. Él lo Entonces, sabía. por eso, ¿verdad? Porque él creyó y él, ¿verdad? Puso en acción su fe, ¿verdad? Fue contado por justicia. A ver. Aquí hay una prueba de que la fe no puede existir sin ser activa en obras de justicia. ¿Se acuerdan cuando estuvimos hablando de activar? Activar y activar un sinnúmero de cosas. Incluso hablamos de activar nuestra fe. La fe sin obra no es una fe que no está activada. Ahí vuelvo yo a reiterar lo de la otra pregunta, en la que tuvimos la pequeña controversia, que es que sin las obras no se puede ver la Está fe. bien, eso lo vamos a discutir ahorita. Muy bien, entonces, pregunta, ¿qué produjo el que Abraham fuera contado por justicia? Creer y obedecer. La obediencia. A ver. Creyó y obedeció. ¿Qué produjo que Abraham fuera contado por justicia? Vamos a ver. ¿Qué dice usted? La fe que él demostró. Su fe en Dios no habría sido de provecho para él si no hubiera manifestado la obra de obediencia. Primero le obedeció. ¿Le gustó esa respuesta? Escríbanla. Para eso tienen el espacio ahí, ¿verdad? La fe en Dios no habría sido de provecho para él si no hubiera ¿qué? Manifestado o puesto en práctica la obediencia. Poniendo en práctica la obediencia fue la acción o la obra que demostró que él tenía una fe genuina en Dios. ¿Me sigue? Sí, y estamos ya casi terminando y creo que nos falta un solo versículo, pero vamos a ver, antes de llegar a ese último versículo, otra nota que dice, Génesis 15:6. Génesis 15:6 habla de Abraham que creyó ¿a quién? A Jehová, ¿verdad? Muestra con rotundez que la verdadera fe es Obediencia. ¿Cómo? La verdadera fe es ¿qué? Obediencia. Vea también la manera en que el apóstol Pablo emplea el mismo texto en Romanos 4, 9, 22 y Gálatas 3, 6. Entonces, la verdadera fe es ¿qué? Obediencia. Es obediencia. Muy bien, ahora, pregunta, un alto. ¿Es tu fe puesta en acción a través de la obediencia que actúa en tu vida? ¿Cómo? ¿Es tu fe? Pregúntele, hágala así. ¿Hay alguien que se está durmiendo? Pregúntele, ¿es tu fe puesta en acción a través de la obediencia que actúa en tu vida? ¿Sí? Vamos ahora al versículo 24 y 25 y nos queda otro más. 24 y 25. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, otro personaje, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y lo envió por otro camino.
¿Cuántos conocen la historia de Rahab? Rahab rápidamente no era judía. No era del pueblo de Israel, pero fueron los espías a explorar la tierra prometida y se metieron en un lugar donde esta mujer Rahab tuvo que esconderlo, porque si lo veían y lo descubrían, lo iban a matar. Luego, cuando conquistaron los israelitas esa ciudad, Rahab fue la única que se salvó. Y su familia, ¿por qué? Porque ella puso en práctica la fe por la obra que hizo. ¿Y cuál fue la obra que hizo? Creyó en lo que los espías estaban haciendo y creyó en la misión y creyó, ¿verdad? Y no lo traicionó cuando no era judía. ¿Sí me entienden? Eso la llevó a ella a obtener ¿qué? La salvación, su vida, porque fue obediente, ¿verdad? Hizo la obra que manifestó su fe. Ok. Entonces la pregunta o la explicación de estos dos versículos, aquí se nos da la conclusión a la que llega el apóstol. Y Juan Calvino dijo, la sola fe nos justifica, pero la fe que nos justifica nunca está sola. O sea, queriendo decir que la fe ha de ser acompañada por las obras. O sea, la fe sola. No, la fe tiene que ir ¿qué? Acompañada por las obras. Además de Abraham, el apóstol Santiago nos da otro ejemplo. Rahab, en este caso se revela muy claramente que Rahab solo pudo ser justificada por la gracia mediante la fe y cómo su fe se manifestó en las obras que hizo. ¿Está claro eso? Rápidamente vamos al último versículo, el versículo 26, que dice de la siguiente manera: porque como el cuerpo sin espíritu, oigan qué teología, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Ahora yo le pregunto, ¿usted ha visto una gente viva sin espíritu? Que esté viva. ¿Y por qué? Porque una persona tiene tres elementos y los tres tienen que estar juntos, ¿verdad? ¿Que son qué? Espíritu, alma y cuerpo. Si el cuerpo no tiene espíritu, ¿verdad? Está muerto. Es porque ya se murió. Porque el espíritu está en una persona viva. El espíritu es el aliento de vida, el soplo de vida que Dios dio a Adán. Es el espíritu. ¿No? Amén. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Santiago? ¿Verdad? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, de la misma manera, así también la fe sin obra está muerta. Punto. Y ahí concluye. Vamos a la última pregunta. ¿Cómo ilustra Santiago su mensaje en este verso final? ¿Quién me dice? ¿Cómo? Como el cuerpo y el espíritu. ¿Cómo ilustra Santiago? El cuerpo sin el espíritu está muerto. Que la fe que no produce obra es tan estéril como un cadáver. ¿Cómo? Esa fe que no produce obra es tan estéril, tan muerta como un cadáver. ¡Wow! Por último, reflexión. ¿Será que tu fe está tan esterilizada o muerta por no producir las obras que le dan vida a tu fe y obediencia? Pregúntese. ¿Será que tu fe
está tan esterilizada, o mejor dicho, muerta, por no producir las obras que le dan vida a tu fe y obediencia. Ya sabemos que hay que hacer la cosa. Venga, Yocasti, pase por aquí, despídanos en una oración y que el Señor les continúe bendiciendo. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Amado Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Espíritu Santo, por tu amor, por tu bondad. Gracias, Padre, por esta enseñanza que nos regalas hoy. Gracias, Padre, porque una vez más nos recuerda que debemos caminar en fe y en obediencia, y que una va de mano de la otra. Agradecidas estamos de ti, porque cada día eres un aliciente que refresca nuestra mente. Te amamos, Señor Jesucristo. Llévanos a nuestros hogares con tu bendición. Cuida nuestra entrada y nuestra salida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.